Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar analizando la recuperación económica de las 4 mayores economías de Latinoamérica, que son Brasil, México, Argentina y Chile. Y vamos a estar viendo grandes diferencias, cómo cada uno ha estado creciendo, qué es lo que está pasando, cuándo se podría alcanzar una recuperación total previa a lo que fue la pandemia. E incluso vamos a ver países que ya están en esa situación, mientras que otros están bastante lejos. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a empezar con la mayor economía de Latinoamérica, Brasil. Miren esta nota que dice: buena recuperación económica de Brasil en el primer trimestre. Y escuchen lo que viene ahora porque es realmente impresionante. Volvió al nivel que tenía antes de la pandemia y superó las expectativas del mercado en el tramo inicial del año, con una expansión del 1,2%. Realmente es impresionante lo que ha logrado Brasil. Obviamente, igual como vamos a estar viendo en este video, hay distintas formas de medir esto. Algunos son por PBI, otros por PBI per cápita, por crecimiento, expansión económica, pero de todas maneras queda muy en claro que Brasil está por el buen camino, por lo menos en lo económico. Y si ya logró niveles previos a que iniciara la pandemia, significa que todo lo que le queda por delante del año va a ser crecimiento pleno. Es una muy buena noticia para Brasil. Y además, algo también muy interesante es que, por ejemplo, después cuando veamos el caso de Argentina, que obviamente es totalmente distinto, si analizamos los datos duros de la pandemia, incluso lo ha hecho mejor que Argentina, ya que hoy en día tiene Argentina muchos más casos por millón que Brasil. O sea, hay más contagiados por millón en Argentina que en Brasil. No hay que olvidarse que es un país que es mucho más grande, pero si lo normalizamos calculado por millón, está peor Argentina que Brasil. Y lo que se refiere a muertes por millón de habitantes, si bien en ese sentido Argentina está un par de puestos mejor que Brasil, son similares. O sea, si hablamos de cómo se llevó a cabo la pandemia referente a la salud, los dos países fueron prácticamente iguales, pero si hablamos de lo económico, vamos a ver que la diferencia es abismal. Y referente a Brasil es muy llamativo lo que dice acá una profesora de economía de la Universidad de Río de Janeiro. Es un resultado muy superior al esperado. En el primer trimestre del 2021 no hubo estímulos fiscales y algunos analistas decían que tendríamos una caída brutal del PBI, pero fue totalmente lo opuesto. De hecho, los economistas consultados en los últimos meses preveían para Brasil un crecimiento del 0,5%, después del 0,7% y terminó siendo del 1%. Esto si hablamos del primer trimestre de este año versus el del 2020. O sea que Brasil en lo económico vendría haciendo las cosas bastante bien. Y como vamos a ver en este video, por lo menos de estas 4 economías parece ser la más sólida. Obviamente también era el país más grande con el mayor PBI, pero eso tampoco asegura que un país haga las cosas bien. Hemos visto en el mundo que hay países grandes que hicieron las cosas muy mal, otros que las hicieron muy bien, y por el contrario, países chicos que hicieron las cosas muy bien y otros que las hicieron muy mal. O sea que no es referencia el tema de la población. De todas maneras, sí hay que destacar algo que dice al final de esta nota, y es que, pese a estas alentadoras cifras muy positivas de crecimiento, dice que el desempleo alcanzó un récord en el primer trimestre, con una tasa del casi 15%. Es un número bastante alto. Vamos a analizar la siguiente gran economía de Latinoamérica, que es México, y acá tenemos una nota que dice: mejora a 4,7% perspectiva sobre recuperación económica mexicana en 2021. Esto según una encuesta de Citibanamex. Y dice que esto representa una mejoría de 10 puntos, es realmente un número alto, donde se auguraba un crecimiento de un 4,6%. De todas maneras, obviamente la caída económica de México fue muy alta. De hecho, de los 4 países que vamos a estar analizando, después de Argentina, que fue la peor, y de hecho fue la segunda peor después de España, vendría Argentina, de lo que es Latinoamérica, la de México fue muy alta. Y dice que las firmas están muy optimistas en México respecto a la recuperación de este año, ya que auguran un crecimiento de un 6%. Por ejemplo, en el caso de Itaú BBVA y JP Morgan dice que prevén para este año un avance de un 5,8%. O sea, los dos están más o menos hablando de un 6%. Es un crecimiento muy alto, muy bueno para México. Esto obviamente no haría que México vuelva a los niveles prepandemia este año. Ya que acá, por ejemplo, dice, para el año entrante, la mediana del consenso estima que el crecimiento económico sería de 2,7%. Y eso, sumado al porcentaje actual de este año que se prevé de crecimiento, superaría los niveles prepandemia. Vamos al caso de Argentina, y si bien el crecimiento esperado para este año, que es más bien un rebote, es alto, de los países que estamos viendo, de las 4 grandes economías, es lejos la peor. Dice en esta nota: la Argentina crecerá un 6% en 2021, que puede parecer un montón, pero hasta el 2026 no se recuperará. Muy distinto a la situación de México, que se prevé el año que viene, Brasil, que en teoría ya se habría recuperado, y como vamos a ver, Chile también está en una situación muy ventajosa. Y acá dice que además la OCDE advirtió que los desequilibrios y las restricciones impactan en la recuperación económica, obviamente decisiones del gobierno.
gobierno que han tomado de mala manera y que han impactado en la economía de una manera peor de lo que debería haber impactado el tema de la pandemia. Miren acá una nota que explica también por qué es tan distinta la situación de los otros países. Argentina en la pandemia, un estudio global la ubica entre los peores países en términos de recesión, confinamiento y fallecimientos. Como les decía, la situación de Brasil en lo económico es infinitamente mejor que la de Argentina, y si hablamos de la pandemia están prácticamente iguales, o sea que eso habla de que la estrategia en conjunto fue mucho mejor la de Brasil que la Argentina. Y esto ya lo he hablado en diferentes videos, el tema de, como decía acá, la recesión, el confinamiento que ha sido el más largo del mundo, por lo menos el año pasado, y los fallecimientos que están acelerándose a una manera tremenda, algo que en otros países está disminuyendo, en Argentina está el peor momento. Y algo también interesante de este estudio global que posiciona a Argentina en una situación muy negativa, como que las cosas se hicieron bastante mal, es lo que van a escuchar a continuación. Este informe compara indicadores clave de 123 naciones desde marzo de 2020, muestra que la estrategia adoptada por el gobierno argentino no tuvo mejores resultados que en otros lugares donde las cuarentenas fueron más cortas y menos estrictas. Y eso es algo importante de entender. O sea que podríamos decir que muchas de las decisiones que se tomaron de parte del gobierno que destruyeron la economía, y lo estamos viendo, o sea, ahora se prevé que hasta el 2026 no se recupere, fueron totalmente innecesarias, no se deberían haber tomado de la manera que se tomaron. Así que esto es algo que por lo menos a ver si sirve para entender la situación y de ahora en más no seguir esta destrucción económica. Y miren acá el último país, que es Chile, esta nota que dice: Chile será la única gran economía latinoamericana que recuperará la renta per cápita pre-crisis. Acá estamos hablando, como les decía antes, PBI per cápita, en otros estuvimos viendo PBI, y dice: el país sudamericano tardará 1 año y medio en regresar al PIB por habitante anterior a la pandemia, gracias a la vacunación y al encarecimiento del cobre, según la OCDE. Acá tenemos también algo muy interesante, este gráfico que dice crecimiento anual del PIB, y muestra, por ejemplo, en Estados Unidos, que en el 2020 la caída fue bastante baja, por lo menos para lo que es el nivel del mundo, fue de un 3,5 y va a tener un crecimiento del 6,9 este año y del 3,6 el año que viene, o sea, una economía totalmente recuperada. Después tenemos el caso de Argentina, que dice que cayó un 9,9, como decía, la peor después de España. De hecho, España cayó un 10,8, después vendría Argentina, después Reino Unido con un 9,8, negativo obviamente. Y en el caso de Argentina, para este año sería del 6,1, 6 como estábamos viendo, y para el año que viene se prevé del 1,8. Por eso no hay chances de llegar, por lo menos en los próximos 2 años, a los niveles prepandemia. Y si vemos el caso de Chile, la caída no fue tan alta en el 2020 comparada con otros países, incluso a nivel del mundo. Ni hablar si comparamos Chile con Reino Unido, con España, con Italia. Y el crecimiento esperado para este año del 6,7 y para el 2022 del 3,5. De hecho, de la región, por lo menos para el 2022, Chile crecería más que países como por ejemplo Brasil, México, Colombia, o incluso estaría muy similar a Estados Unidos. Esto es algo muy interesante. Y acá tenemos otra noticia también muy interesante que dice: la economía chilena crecería sobre el 10% en el segundo trimestre. Esto refiriéndose obviamente a Chile. Dice que el IMASEC subió un 14% en abril, el mejor registro en décadas. Y empieza la nota diciendo lo que estamos viendo: la economía de Chile camina con paso decidido en pos de la recuperación tan anhelada. El comercio exterior, las inversiones en bienes de capital y el consumo están confirmando los pronósticos de crecimiento a pesar de la pandemia. Y acá podemos ver que dentro de las 4 grandes economías de Latinoamérica hay diferencias bastante grandes, pero podemos ver que por lo menos estas 4 están recuperando todo lo perdido por la destrucción que ha generado la pandemia y también las malas decisiones de gobiernos. Pero obviamente podemos diferenciar a Brasil y Chile, que han avanzado todavía más rápido que otros países de la región, incluso superando a algunos del mundo, países hasta con capaz más recursos o más avanzados en lo que se refiere a todos los procesos productivos de su economía, mientras que vemos que México lo está haciendo relativamente bien, por lo menos está dentro de la media, pero Argentina, a diferencia de estos 3, está muy rezagado y haciéndolo peor que la media mundial. Así que la recuperación va a ser extremadamente lenta. De hecho, como estuvimos viendo en videos anteriores, Argentina, en lo que se refiere a recuperación económica, está al nivel de alguno de los peores países a nivel mundial. O sea, es una diferencia abismal con los otros 3. Y algo muy importante que se desprende de todo esto es que tenemos que entender que las decisiones del gobierno fueron clave, lo más importante. Por eso tenemos estas grandes disparidades entre países de una misma región. Y sin lugar a dudas, se tomaron mejores decisiones en Chile o Brasil que en el resto de la región. México, como decía, estuvo acorde, y Argentina realmente tuvo muy malas decisiones que destruyeron la economía y estamos viendo ahora los resultados. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación de estos 4 países. Si son de algún otro que no mencioné, también sería interesante que mencionen cómo viene avanzando, si se está recuperando, si le queda poco por recuperarse o por el contrario va a seguir el camino de Argentina, que va a tener una recuperación muy lenta. Y los que sean de alguno de los países que nombré, también me gustaría que me dejen información o qué opinan ustedes referente a esta recuperación, si va a ser más o menos rápida, lenta que lo que ustedes han visto
visto en este video. Y obviamente todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima.